estamos en XEU Noticias y comentarle que se ha hecho viral en las redes sociales el caso de un influencer conocido como Fofo Márquez, quien protagonizó pues diversas polémicas en años recientes. Está en prisión preventiva ahora luego de que autoridades del Estado de México lo detuvieron por un video en el que aparece golpeando a una mujer. Fofo Márquez, cuyo verdadero nombre es Rodolfo, es un creador de contenido que saltó a la fama en 2022 luego de que en un video del youtuber español conocido como Dominguero mostró su estilo de vida. El pasado 4 de abril, por medio de redes sociales en la Fiscalía del Estado de México, se reveló su detención. Y bueno, vamos a platicar precisamente de esto porque él se portó muy agresivo con una mujer, al parecer por un incidente vial. Y para platicar de ello nos enlazamos con Carlos Sánchez, es psicólogo, psicoterapeuta y coach. ¿Qué tal? Les saludamos Betty y Olivia. ¿Qué nos comenta para XEU Noticias? ¿De qué estamos hablando? ¿Es un trastorno de personalidad o de qué se trataría? Buenas tardes. Buenas tardes, Betty y Olivia, qué gusto saludarlas, muchas gracias por este espacio. Y sí, a todos nos llama muchísimo la atención, como muy bien lo mencionas, muchas gracias, que se trata justamente de un trastorno psicológico de la personalidad, porque definitivamente es una condición mental la que este influencer, que caracteriza patrones de pensamiento, comportamientos, ¿verdad? Y su funcionamiento emocional totalmente es diferente, pero por mucho de las expectativas culturales y sociales, y por supuesto que sus actitudes nos causan malestar, y podemos ver claramente su dificultad en el funcionamiento diario de esta persona. Entonces sí se trata definitivamente de un trastorno que está rompiendo de forma estable, ¿verdad? Cuando hablamos de un trastorno es porque se manifiesta de forma estable, que es algo persistente a lo largo del tiempo y puede afectar a la persona en sí misma. Y esto especialmente su relacionamiento con los demás y cómo afrenta diversas situaciones de la vida. Entonces podemos hablar de diferentes tipos de trastornos de la personalidad que pueden causar dificultades en el ámbito laboral, académico, social y de la persona. Pero aquí definitivamente podemos identificar dos trastornos muy específicos, que sería el trastorno de la personalidad antisocial, ya que podemos ver, sabemos que hay sociópatas y psicópatas, pero podemos ver esos patrones de conducta muy claros, el incumplimiento de las normas sociales y legales, podemos ver el desprecio por la seguridad y el bienestar de los demás. Por supuesto que esto no es normal, su conducta imprudente, irresponsable, violenta, totalmente vemos en él la falta de empatía y de remordimiento por el daño causado a esta mujer o a cualquier otra persona, y vemos esa tendencia a manipular, engañar a los demás para obtener beneficios personales. Definitivamente en él se ve la impulsividad y la dificultad para controlar sus propios impulsos y esa incapacidad para mantener relaciones estables y duraderas. Entonces, ahí podemos ver cómo él tiende a culpar a los demás por sus problemas, dificultades, y la falsedad, la superficialidad. Aquí podemos ver totalmente el trastorno de la personalidad antisocial, pero por si fuera poco también vemos rasgos narcisistas en él muy persistentes, que justamente ya lo vemos como influencer, sus rasgos, ¿no? Esa grandiosidad. Vemos qué persona en su sano juicio va a reaccionar de esa forma. ¿Por qué digo que es un trastorno narcisista? Porque una persona narcisista se generaliza por la grandiosidad, una visión exagerada de sí mismo. Vemos sus compras, ¿verdad? Cuando analizamos ese sentido de superioridad sobre los demás, esa necesidad constante de admiración, de elogios, de reconocimiento, totalmente la falta de empatía y la explotación de los otros, la arrogancia. Si bien son dos trastornos de personalidad, el antisocial, el sociópata y el trastorno narcisista son dos cosas diferentes, en él podemos ver estos dos rasgos. Sí, psicoterapeuta Carlos Sánchez, ¿cómo se debe tratar este tipo de trastornos? Bueno, definitivamente la persona debe de buscar ayuda profesional con un psiquiatra, porque en estos casos requieren de una medicación para lidiar justamente con la impulsividad. Sabemos que tienen un problema de la regulación de neurotransmisores como la serotonina, y sí, un medicamento les va a ayudar a
controlar la impulsividad. Pero desde luego tenemos muchos casos donde es muy importante la psicoterapia cognitiva conductual con un especialista en trastornos de la personalidad, ya que les va a ayudar a poder contener esa violencia y ser más asertivos para no meterse, evitar en la medida de lo posible no tener problemas. Pero definitivamente, si es una pareja de una persona narcisista, sociópata, huye, aléjate de esa persona, no lo vas a cambiar. Y lamentablemente los datos son muy contundentes. A veces los vemos muy estereotipados en películas, Hannibal Lecter o casos históricos, ¿verdad? Pero 1 de cada 100 personas puede tener el trastorno de la personalidad sociópata. Entonces, es muy importante que, en tu círculo social, o sea, esas personas que son perversas, que tienen un aplanamiento emocional, que disfrutan hacerle el daño a los demás, que tienden a molestar, a molestar, por ejemplo, animales, a niños, tratan de manipular, son crueles, que no tienen remordimiento. A estas personas, por favor, yo les diría, mira, si tú ves que estas personas hay un incumplimiento de las normas muy persistente, que hay engaño, que hay impulsividad, que hay irresponsabilidad constante y que hay una ausencia de remordimiento, huye, porque tú no lo vas a cambiar, y puede hacerte mucho daño. Entonces, lamentablemente tenemos que ser más conscientes como sociedad en implicaciones que van a tener a lo largo de su vida, porque definitivamente van a ser personas muy maltratadoras con su pareja, como padres son descuido infantil, tienen mucho abuso de sustancias nocivas y por supuesto que sus conductas les pueden llevar a la cárcel y lamentablemente llegar a actos muy violentos hacia otra persona de muchos tipos. La violencia verbal, emocional, física, económica no tiene límites y entonces son personas muy violentas. Por favor, aléjense de una persona así. Y también de las personas narcisistas, porque son sanguijuelas emocionales que van a hacer mucho daño. Si ustedes ven que su pareja, un vecino, un amigo, un jefe, tiene ese sentimiento de grandeza, de prepotencia, tiene fantasías de éxito y poderes, que siempre busca la adulación, que lo halaguen, se cree súper especial, necesita el reconocimiento, la admiración, ¿verdad? Un sentimiento de privilegio, ¿no? Siempre quiere estar por arriba de los demás, ser muy abusivo en las relaciones interpersonales y carece de empatía y siempre envidia a los demás y trata de aplastar a los demás y tiene comportamientos o actitudes muy arrogantes. Por favor, huye. Esa persona en su entorno con padres, hijos, va a ser una persona que siempre va a buscar adoración y va a ser con muy baja tolerancia a la crítica, por decirlo nula, y podemos ver lamentablemente que como sociedad cada vez se están alimentando más estas personalidades narcisistas a través de algunos, no, por supuesto no todos, algunos influencers, algunos youtubers, que algunas personas que suben fotos, que justamente manifiestan esas conductas narcisistas y que lamentablemente algunos padres están criando y educando esa conducta narcisista, ya que si bien algunos pueden tener algunas características heredadas y rasgos de la personalidad, sabemos que a nivel neurobiológico que sí existe una conexión entre la conducta, el cerebro, el pensamiento, y es algo que se puede aprender y se puede replicar. Entonces, por supuesto que una persona narcisista, ya lo podemos ver, van a tener muchos problemas en las relaciones, problemas en casa, en la escuela, lamentablemente sufren de depresión, de ansiedad, y se puede relacionar, como en este caso, con otros trastornos de la personalidad. Inclusive van a ver que hay muchos problemas de salud, igual abuso de sustancias, y entonces son personas muy peligrosas. Sí. Y, por favor, huye de una relación así. Muchísimas gracias, Carlos Sánchez, psicólogo, psicoterapeuta, por lo que ha compartido esta tarde para el público de XEU. Nos dio mucho gusto saludarle. El gusto es mío. Muy buena tarde. Gracias. Buena tarde. Hasta pronto.